Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Gerson Angarita, yo soy médico general de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre vasculitis, ¿ok? Los invito a seguirme. Esto es una serie de videos que vamos a estar haciendo con respecto a temas que son normalmente comunes en la clínica de hospitalización y son normalmente comunes en los exámenes de residencias médicas. Entonces, comenzamos con el tema de vasculitis, ¿ok? Vasculitis, aparte de medicina interna, está bastante presente en la pediatría, es bastante presente en varios grupos etarios, ¿ok? Entonces, algo que tenemos que destacar. Ok, si vamos a hablar sobre vasculitis, tenemos que hablar primero de la definición. ¿Qué es la vasculitis? La vasculitis se define como vasco, que hace referencia a los vasos, y eitis, que hace referencia a inflamación. ¿Ok? Tenemos un grupo de enfermedades autoinmunes, normalmente generan una reacción y una inflamación de los vasos sanguíneos. Las vasculitis, recordemos, también pueden ser causadas por infecciones, pueden ser causadas por infecciones que activan también reacciones autoinmunológicas, tanto como por infecciones de forma independiente. Entonces, si tenemos un daño en el vaso sanguíneo, evidentemente podríamos generar un daño en el endotelio que podría terminar en una isquemia, en necrosis, hemorragia y en un subsecuente daño del órgano. Existen causas primarias, existen causas secundarias. Las causas primarias, pues muchas son idiopáticas, no sabemos el por qué. Y entre las causas secundarias encontramos que son debidas a varias enfermedades. Ahora, con la clasificación de la vasculitis la vamos a clasificar dependiendo del vaso. Hay de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. Y con respecto a esto vamos a diagnosticarlo y muchas veces vamos a necesitar laboratorios que nos sugieran inflamación o anticuerpos específicos, imágenes que nos dejen ver las alteraciones macrovasculares que se están viendo en las lesiones o la histopatología que nos permita determinar la forma de la célula alterada en el momento. Recuerden que la histopatología es muy importante si tu objetivo es en el momento presentarte exámenes de residencia en Estados Unidos, en España, te van a preguntar mucho la histopatología, ¿ok? Entonces, con estas enfermedades tenemos que tener en cuenta que el manejo puede llegar a ser multidisciplinario. Tenemos reumatología, neurología y oftalmología. Y la meta siempre va a ser bajar la inflamación, si es posible, tratar la causa. Como les mencionaba, las causas infecciosas como la hepatitis B y la hepatitis C podrían ser tratables y me podrían disminuir la inflamación previamente a las complicaciones, que ya las mencionamos previamente. Entonces, acá tenemos la vasculitis. La vasculitis tiene un trigger. Trigger significa un desencadenante. El desencadenante genera la vasculitis y la vasculitis puede generar la complicación. Por eso es siempre importante, si tienes algún trigger, algún desencadenante, tratar primero el desencadenante, ¿ok? Siempre y cuando estés tratando al tiempo la inflamación. Acá vemos el ejemplo de un vaso sanguíneo. Estamos viendo que el vaso sanguíneo está básicamente más rígido por los depósitos de fibrina, y aquí vemos que también se puede llegar a tener paredes débiles. Cuando hay paredes débiles, por el aumento de presión podemos generar aneurismas que nos aumentan el riesgo de sangrado. Entonces es importante aprenderla a diferenciar a través de su tamaño, ¿ok? Recordemos, idiopática no sabemos por qué, secundaria puede ser secundaria a una enfermedad, al uso de un medicamento, recordemos la hepatitis B, recordemos el virus del dengue. Ahora tenemos las de la clasificación con respecto al tamaño del vaso, ¿ok? Con respecto al tamaño del vaso, tenemos las de grandes vasos, que también son conocidas. Tenemos dos enfermedades interesantes, ya prontamente hablaremos de cada una de ellas de forma detallada, pero importante, enfermedades de grandes vasos, tenemos la arteritis Takayasu y la arteritis de células gigantes. Enfermedades de medianos vasos, de vasos de menor calibre, tenemos la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Asimismo, con el compromiso del vaso vamos a tener con respecto a las manifestaciones clínicas específicas de cada enfermedad. Ahora, tenemos las de pequeños vasos. Las de pequeños vasos pueden ser dos tipos: las de tipo ANCA, que están asociadas a anticuerpos, y tenemos las del tipo inmunocomplejos, que se depositan y no permiten la adecuada filtración glomerular. Acá, con respecto a ANCA, tenemos la poliangiitis microscópica, la granulomatosis con poliangiitis, que también es llamada la granulomatosis de Wegener, la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis o el síndrome de Church-Strauss. Estas tres enfermedades son muy similares, se presentan de forma muy similar, tienen compromiso riñón-pulmón, ya después lo vamos a estar viendo. Pero lo que quiero que se entienda es que las de grandes vasos tienen compromisos muy diferentes a estos de pequeños vasos, porque los pequeños vasos están evidentemente ubicados riñón, pulmón, cerebro. Entonces es algo importante que quiero que tengan presente. Respecto al vaso, se depende de la manifestación clínica. Ahora,
Tenemos acá la vasculitis de grandes vasos. Comenzamos. La arteritis de células gigantes es una patología bastante frecuente, en la consulta externa, es común en mujeres mayores de 50 años, tiende a dar como una cefalea súbita de tipo hemicranial, tiende a dar acá en la región de la arteria temporal, se duele a la palpación, puede doler al masticar. Si llega a ser tan grave, la falta de riego puede llegar a generar ceguera de forma unilateral. Es importante dar tratamiento con alta dosis de corticosteroides. Está asociada a una enfermedad que se llama polimialgia reumática. La polimialgia reumática se suele presentar también en mujeres mayores, en personas mayores, siempre se tiende a aumentar la BCG por arriba de 50 y tiende a dar dolores generalizados musculares, dolores articulares. Prontamente estaremos hablando específicamente de la enfermedad en otro video. También se aumenta la velocidad de sedimentación como marcador de inflamación y estamos viendo que en la biopsia vamos a encontrar una inflamación granulomatosa. Acá la estamos viendo señalada específicamente en el vaso y pues es el gol estándar para el tratamiento, para el diagnóstico de la vasculitis. El tratamiento son los corticosteroides. Hay que dar tratamientos cortos de corticosteroides para tratar la crisis y eventualmente pues se da un tratamiento diferente. Ahora tenemos otra arteritis de grandes vasos, es conocida como la arteritis Takayasu. La arteritis Takayasu es más común en las mujeres asiáticas mayores de 40 años. Esta enfermedad puede dar una disparidad en la medición de la presión arterial de ambos brazos, así como cuando tenemos una coartación de aorta. Es bastante interesante el cuadro clínico que tenemos. Puede presentar un soplo sobre la arteria subclavia, sobre la aorta abdominal, se puede presentar síncope, se puede presentar angina, se aumenta la velocidad de sedimentación, se aumenta la PCR. A través de una angiografía por resonancia magnética podemos ver el thickening, que también significa engrosamiento de la luz de la estenosis luminal, y podemos ver una oclusión de la aorta, de las ramas mayores, estenosis del arco aórtico y de los grandes vasos. Es una enfermedad bastante interesante. En la biopsia podemos ver inflamación granulomatosa de la aorta y de sus ramas específicamente. El tratamiento pueden ser corticosteroides, puede ser metotrexate, azatropina o infliximab. Recordemos el corticosteroide como un medicamento específicamente para generar inmunosupresión a través del aumento de la interleuquina 10, el metotrexate, que es un antagonista del ácido fólico, para también generar inmunosupresión de esa manera. Recordemos la azatropina como un inmunomodulador y el infliximab como un antagonista del TNF, así que son enfermedades vasculitis que generan bastante inflamación. Siempre el tratamiento va a ser enfocado a través de los inmunosupresores. Tenemos acá la vasculitis de los medianos vasos, y con la vasculitis de los medianos vasos tenemos ejemplo la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad sumamente importante y sumamente interesante porque es una enfermedad que es muy parecida a otros síntomas exantemáticos de enfermedades de la infancia. Tenemos por ejemplo lo que es la rubiola, el sarampión, las paperas. Tenemos la quinta enfermedad, que es la enfermedad que es producida por parvovirus B19. Tenemos el síndrome boca-mano-pie, que es una enfermedad producida por Coxsackie, que me generan síntomas muy similares. Vamos a encontrar un paciente joven, un paciente menor de 5 años, vamos a encontrar un paciente que tiene conjuntivitis, que puede tener la lengua en fresa, que es el signo característico de la enfermedad de Kawasaki, puede tener linfadenopatías, puede tener lesiones pruriginosas, dolorosas en las manos y en los pies, puede tener edema en las manos y en los pies, y son síntomas muy parecidos a otras enfermedades. Entonces siempre tenemos que descartarlas. La complicación más importante de la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad de medianos vasos, es que me puede generar un aneurisma en la arteria coronaria. Acá lo estamos viendo. Siempre hay que hacer un ecocardiograma y el tratamiento para prevenir estos aneurismas es el manejo con inmunoglobulina. Los corticosteroides no están indicados en el tratamiento. Recuerden siempre la conjuntivitis, el rash, las adenopatías, la lengua en fresa y los cambios en las bocas, en las manos, con 5 días superiores a fiebre. Siempre hay que descartar enfermedad de Kawasaki y siempre tenemos que descartar una infección, síndrome de boca-mano-pie por Coxsackie. Es una infección bastante común y esta enfermedad puede llegar a complicarse con la ruptura de los aneurismas coronarios. Ok, tenemos otra enfermedad. Esta enfermedad se llama la poliarteritis nodosa. Seguimos en la categoría de las enfermedades de medianos vasos. Tenemos que es más común entre adultos de 45 a 60 años. Se puede presentar con fiebre, con malestar. Puede presentar dolor abdominal, dolor muscular, dolor articular. La poliarteritis nodosa a veces puede ser tanto de origen etiológico o autoinmune,
idiopático como también puede ser secundaria al consumo de algunos medicamentos. Tenemos también un deterioro de la función renal, podemos tener polineuropatía. Esta es una enfermedad que aún no tiene unos tan vasos pequeños, por ende respeta pulmones. Se puede estar asociada al virus de la hepatitis B, al virus de la hepatitis C, puede tener ANCAs negativos. Y en la biopsia vamos a ver una vasculitis transmural. El tratamiento va a ser los corticoides y la ciclofosfamida. Seguimos con el tratamiento básico de las inmunosupresores. Ok, ahora llegó el momento de que hablemos de vasculitis de pequeños vasos. Cuando hablamos de vasculitis de pequeños vasos, hablamos de que todas estas vasculitis pueden llegar a ser ANCA positivo o ANCA negativo. ANCA es el anticuerpo anticitoplasma de los neutrófilos, que son anticuerpos que se dirigen erróneamente hacia las proteínas de los neutrófilos. Asimismo, cada vez que un anticuerpo de esto se adhiera a la proteína del neutrófilo, activa el complemento. Esto va a crecer las cantidades de complemento, va a generar inflamación y va a generar daños. ¿Okay? Entonces, son enfermedades muy interesantes porque son enfermedades que tienden a comprometer siempre riñón, pulmón. Tienen sus diferencias, sus marcadores anticuerpos diferentes. También tenemos las no ANCA, que son la vasculitis por hemoglobulina A, la vasculitis creoglobulinémica y la cutánea de pequeños vasos. Ya prontamente hablaremos de ellas. Con respecto a la granulomatosis de Wegener o la granulomatosis con polangiitis, es una vasculitis que se tiende a manifestar como la enfermedad de la C. Acá estamos viendo una enfermedad con un paciente que tiene recurrent nodes, que tiene acá las alteraciones en la nariz, que tiene una sinusitis crónica, que tiene tos, que tiene conjuntivitis, que tiene ulceraciones corneales, que puede tener arritmias cardíacas, granulomas no caseínizantes en los pulmones. En la biopsia voy a encontrar positivo los C-ANCA. El tratamiento va a ser enfocado con corticosteroides y con la ciclofosfamida. Recordemos, 40 a 60 años es la edad que más o menos se tiende a manifestar usualmente. El progreso es rápido, el progreso puede avanzar rápido a la granulonefritis. Recordemos que dan los anticuerpos positivos C-ANCA, es el único, PR3-ANCA. En la biopsia, recuerden, vamos a encontrar una vasculitis necrotizante con glomerulonefritis, con compromiso del pulmón. Es importante detallar la enfermedad y ver las siguientes enfermedades. Son enfermedades muy comunes, lo único que te va a dar la diferencia es el tema de la rinitis crónica y el tema del C-ANCA, del anticuerpo positivo, y pues evidentemente la biopsia. Así que es algo de memoria que tienes que ejercer para recordar estas vasculitis de pequeños vasos, para poderlas diferenciar. En los exámenes siempre te van a aparecer y son muy difíciles, son muy sencillas de confundir. La granulomatosis con polangiitis eosinofílica o el síndrome de Chickasaw está asociado también al asma alérgico severo o a una sinusitis. Puede generar nódulos inflamatorios en la piel, neuropatía periférica, puede tener compromiso gastrointestinal, cardíaco, renal. Normalmente se tiende a presentar como el mismo síndrome que presentamos previamente, el síndrome riñón-pulmón, pero pues no me está dando C-ANCA, me está dando P-ANCAs positivos, y voy a ver marcada la eosinofilia y la inmunoglobulina D elevada con respecto a los mastocitos asociados a los eosinófilos. Tenemos acá la biopsia. En la biopsia tenemos eosinofilia y granulomas necrotizantes. El tratamiento continuamos. Recordemos también el rituximab como un antagonista del CD20 que me va a bloquear básicamente la inflamación y la respuesta inmunológica. Tenemos las manifestaciones pulmonares, el asma. Tenemos las manifestaciones renales como la glomerulonefritis. Recordemos las manifestaciones que pueden presentarse tipo en la piel, los sinusitis, las cardiovasculares y los síntomas constitucionales. Tenemos ahora la polangiitis microangiopática. La polangiitis microangiopática es similar a las enfermedades previas, también se manifiesta con una glomerulonefritis, pero no tiene asociación de inmunocomplejos, las otras tampoco. Okay. Tenemos hipertensión, tenemos una púrpura palpable, tenemos unos síntomas muy similares a la granulomatosis con polangiitis, pero respeta la nasofaringe, da positiva la P-ANCA. Y la biopsia encontramos inflamación, no encontramos granulomas, encontramos que el tratamiento es con corticosteroides, rituximab y la ciclofosfamida. Tenemos que no confundir con otros síntomas que son también por depósitos de anticuerpos, que son reacciones que se genera una reacción y posteriormente se deposita ese anticuerpo en la membrana glomerular.
Asimismo, pues se puede deteriorar la membrana glomerular, se activa el complemento y se puede dañar el riñón, ¿ok? Por eso es importante el tratamiento temprano y el tratamiento oportuno. Tenemos en el síndrome de Good-Pasteur, que son autoanticuerpos en contra del colágeno tipo 4 de la membrana basal pulmonar y de la membrana basal capilar renal. Recuerdes de que estos pueden ser, el síndrome de Good-Pasteur puede ser secundario a infecciones virales, a un linfoma, puede dar una glomerulonefritis proliferativa. Se presenta con tos, con hemopnea, con tos, con hemoptisis, con disnea, con un síndrome nefrítico. Recordemos que este nos puede presentar con hipertensión y la forma de diagnosticar son anticuerpos antimembrana basal, anti-GM anticuerpos, son los anticuerpos específicamente para el diagnóstico del síndrome de Good-Pasteur. También el manejo indicados con corticosteroides. Cuando tenemos vasculitis por lupus también podemos llegar a presentar esta glomerulonefritis. ¿Okay? La diferencia es de que presentamos ese compromiso de la pleura, no generamos un compromiso directamente del parénquima pulmonar. Presentamos también el rash malar, podemos generar el dolor articular y la anemia. Los anticuerpos positivos para el lupus serían anticuerpos anti-DNSA, anticuerpos que serían el AN, ¿ok? Recuerden que el complemento se degrada cuando se activa, entonces por eso es que vamos a encontrar el complemento bajo en estas patologías. Cuando vemos patologías no asociadas a ANCA o patologías no asociadas a pequeños vasos, encontramos por ejemplo la púrpura de Henoch-Olin. La púrpura de Henoch-Olin tiende a ser más común en pacientes que son menores a 10 años. Tienden a darse por depósitos de inmunoglobulina A. La púrpura tiende a ser palpable, se presentan artritis, artralgia, dolor abdominal. Se puede presentar hematuria con una nefropatía, puede ser secundaria a infecciones respiratorias, aumenta la inmunoglobulina A en suero y esta es la que me está generando el daño directamente en los capilares. La biopsia encuentra una vasculitis leucoclástica con inmunoglobulina A y depósito de C3 de inmunocomplejo. ¿Okay? Recuerden de que a la fracción de inmunoglobulina se une el complemento, por eso lo vas a hallar bajo en sangre. Entonces, en casos leves, este tratamiento con AINES es sintomático, tiende a ser una enfermedad que se tiende a autolimitar y no tiende a complicarse. Pues en casos severos puedes utilizar corticosteroides y la hidratación. Entonces, a mayor edad tenga el paciente, peor es el pronóstico, mayor riesgo de nefritis y la persistencia con un síndrome nefrótico. ¿Okay? Importante el diagnóstico temprano y el tratamiento de la misma. ¿Okay? Acá tenemos una vasculitis criogululinémica. Esta vasculitis puede estar asociada a procesos infecciosos, tanto sea por virus de la hepatitis B, por virus de la hepatitis C. Puede estar asociada a fatiga, artralgia, una púrpura palpable, puede haber una glomerulonefritis. La criogululinemia en suero se tiende a aumentar. Hay que realizar una biopsia renal o cutánea para el diagnóstico. El tratamiento tiende a ser sintomático. Si es leve, puede ser moderado o severo con glucocorticoides o con el mismo rituximab. ¿Okay? El tratar la causa subyacente es fundamental. Acá, como vemos, tenemos hallazgos, tenemos criterios mayores y criterios menores. Entre los criterios mayores tenemos las crioglobulinemias mixtas, el bajo CD4, que significa que se usó. Puede generar vasculitis leucoclástica. Clínicamente vamos a hallar la púrpura, y menores podemos hallar el anticuerpo del virus de la hepatitis C, el anticuerpo del virus de la hepatitis B y el factor reumatoideo positivo. ¿Okay? Acá vemos que se infiltraron las células en los hallazgos patológicos. Acá podríamos encontrar infiltrado de células B, y en las clínicas podríamos encontrar hepatitis crónica, glomerulonefritis, neuropatía periférica, úlceras cutáneas. ¿Okay? Vasculitis cutánea de pequeños vasos. Acá podemos ver una vasculitis, que es una púrpura palpable. La causa llega a ser idiopática, puede ser inducida por drogas, puede ser inducida por infecciones. Vamos a ver en la biopsia una vasculitis leucoclástica. Hay que tratar básicamente la etiología causal. En casos crónicos puedes utilizar inmunosupresores como glucocorticoides, colchicina o dapsona. ¿Okay? Recordemos que la colchicina nos bloquea los microtúbulos. La enfermedad de Behçet puede ser más común en individuos que son de origen turco, medio oeste o japoneses. Después se puede manifestar como úlceras genitales o úlceras orales. Puede presentar uveitis, eritema nodoso, como lo vimos previamente, y tiende a presentar un test positivo de Patterson. El manejo pues con glucocorticoides y con agentes inmunosupresores. Les agradezco su atención, gracias por ver el video. Próximamente estaremos subiendo video de polimialgia reumática, polimialgia reumática asociado a arteritis de células gigantes. Así que muchas gracias, espero que me sigan, estaré subiendo contenido de la misma manera y genial.